En ese momento, Jesús de los Milagros me flechó. Sí. Fue para mí el amor de mi vida. Desde ese momento, para mí, era Jesús de los Milagros. Mi mamá era devotísima de Jesús de Candelaria, era el amor de su vida, y mi papá era mercedario. Sí. Mercedario, de aquellos mercenarios que todo era Jesús de la Merced y no se le podía decir nada. Me empecé a involucrar en el grupo de la asociación con mi gran mentor, mi gran maestro, que fue para mí don Guillermo Molina Monzón, que era el encargado de esa época. Me invita a don Guillermo Molina, me invita a participar para la procesión de Domingo de Ramos. Sí, pues. Imagínate, para mí fue aquel honor, ¿verdad? Nuestras imágenes de pasión. Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Nuestras Imágenes de Pasión Digital, que usted puede disfrutar el 1 y el 15 de cada mes a las 20 horas, ya desde el mes de agosto del año pasado, ya varias ediciones que llevamos en este camino, muy cerca de llegar al primer aniversario ya de esta edición de este proyecto, Nuestras Imágenes de Pasión Digital, y que hemos tenido la oportunidad, la dicha, el honor de compartir con muchos invitados, con gente que vive de verdad la Cuaresma y la Semana Santa, porque nuestras imágenes de pasión se viven todo el año, no solo en la época de Cuaresma y Semana Santa, y los personajes de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca pues están vivos todo el año en nuestro ideario, en nuestros recuerdos, en sus historias, en la devoción propia de cada uno de ellos, y por eso ese es el fin de este podcast Nuestras Imágenes de Pasión, el poder compartir con todos ellos, con la gente que hace la historia, con la gente que vivió la historia y por supuesto que nos comparte esas vivencias y que nos comparte todo ese conocimiento para también hacer un poco didáctico el programa y que usted pueda aprender y usted pueda conocer todo eso que no sabía que había pasado y que no sabía que había pasado de esa forma. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Spotify, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí está todo el contenido, no solo de las presentes ediciones, sino de las ediciones pasadas. Y hoy, un invitado muy especial con quien he tenido la oportunidad de compartir ya desde hace muchos años, a quien considero de verdad un amigo, un mentor además, porque llegué a conocer a Jesús de la Indulgencia gracias a su invitación, y estoy hablando de Carlos Crocker, de Carlitos Crocker, que como lo conocemos con mucho cariño, ya muchos años de conocernos. Gracias. Y qué bueno, nos ha acompañado en todos los proyectos que hemos tenido a lo largo de los años y no se podía quedar por fuera de este proyecto del podcast. Carlitos, ¿cómo está? Qué honor poder saludarlo. Gracias, Luisito. Bueno, pues gracias a Dios, bien, agradeciéndote la invitación a tu nuevo proyecto. La verdad es que es muy importante para que nuestras generaciones, aún nuestra propia generación, conozca lo que ha sido la Cuaresma, la Semana Santa antigua, pues, sí, ¿verdad? O sea, hay casos, hay datos, hay personas que no conocen, ¿verdad? Entre las mismas hermandades sucede que no te conocen, no conocen la historia de una asociación, no conocen la historia de lo que ha sucedido adentro y que ahora son esas grandiosas procesiones que vemos, por ejemplo, la majestuosa procesión del soberano Señor de los Milagros, ¿verdad? Que, bueno, desde sus inicios, desde que conozco yo, desde que era un niño y pasé esa vida encerrado en San José, hasta el año 82, y aún todavía años después tuve el honor de seguir vistiendo a Jesús de los Milagros, ¿verdad? Mas, sin embargo, hubieron tantos momentos, tantas cosas que te llenan de satisfacción cuando estás en una asociación. Luego, pues, estuve en otra situación, regreso del cuerpo consular, y pues me voy con Monseñor Maco. Sí. Iniciamos esa tarea titánica de sacar la procesión de Beatas de Belén, que realmente estaba ya a punto de extinguir, pues porque ya no iba a salir, ¿verdad? Sí. Y así hay tantas cosas que vienen
y te recuerdan y guardas en el corazón muchas cosas que llevas muy adentro, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que queremos platicar hoy precisamente en esta edición, pues conocer un poco de esa historia. Yo recuerdo plenamente cómo nos conocimos. Yo tenía esta página de Nuestras Imágenes de Pasión que era plenamente fotográfica. Ahora tiene programa de radio, ahora está el podcast, fue evolucionando, pero en esa época yo quería información de las Beatas de Belén porque no encontraba. Y a mí me dijeron, llega un sábado porque se reúnen los sábados. Yo toqué el portón de ahí de la 14 calle y usted me invitó a pasar. Estaban reunidos un grupo muy pequeño. Claro. Y después de que yo esperaba recibir solo la información, usted me recuerdo que me dijo, ¿querés quedarte a colaborar? Y de ahí empezó esa historia. Estuve muy cerca de Jesús de la Indulgencia. Lo aprendí a querer tanto a Jesús de la Indulgencia y que se volvió una imagen de mucha devoción y muy importante para mí, para mi familia, y ahí partió, digamos, esa amistad que ahora tenemos. Pero Gracias. ¿cómo inicia Carlos Crocker, digamos, llegando al santuario arquidiocesano del Señor San José, en otrora solo el templo de San José, la iglesia de San José, hasta llegar a ser el presidente, Carlitos? Bueno, Luisito, te voy a contar que aquí en este caso hubieron varias personas, pero hay un match, ¿Sí? Que me hizo llegar ahí. Pero antes te voy a comentar que yo estudiaba en el colegio Asilo Santa María. Y tenía dos mentoras que les guardo un cariño tremendo, ya no están. Mi querida Sol Marta Belloso Castro, que era mi directora, Sí. y Sor Ana María Cárcamo, que era la Sor Superiora del colegio. Y cuando no es patojo, pues naturalmente yo estando viendo procesiones y esto y el otro, pues me invitan a que fuera yo el que coordinara el Vía Crucis de todos los viernes de Cuaresma. Sí, pues. Ahí te voy a contar una anécdota bastante divertida. Los días jueves de Cuaresma, pues yo tenía el permiso de la directora de irme al salón de música en el internado de señoritas. Y ahí pues estaba una andita pequeña y en esa andita había un nazareno que era un sueño, que era una talla pues preciosa italiana, y era el nazareno que se hacía su Vía Crucis por todo el colegio. Bueno, entonces yo el día jueves lo preparaba y le ponía adorno, le ponía nubes, le ponía cuentos, bueno, total lo arreglaba al estilo patojo, ¿verdad? Sí. Como quien dice jugando a procesión, dicen, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a nacer mi amor por la Cuaresma y la Semana Santa. Sin embargo, pues yo ya cargaba en Candelaria. Mi mamá era devotísima de Jesús de Candelaria, era el amor de su vida, y mi papá era mercedario. Sí. Mercedario, de aquellos mercenarios que todo era Jesús de la Merced y no se le podía decir nada El patrón. del patrón, ¿verdad? Porque era el tatascán, ¿verdad? Yo no, de patojo le gusta molestar a los papás, ¿verdad? Y un día, pues, me acuerdo que fue un viernes de Cuaresma, en la mañana, pues me fui con mi mamá al mercado, por los años 60, y me compra una bolsita de los famosos quiebradientes. Sí. En ese tiempo costaban, creo que 4 por 1 centavo. Eran los quiebradientes y me comí un quiebradiente y me quedé uno de los dientes. Sí, todavía pues. Unas muelas de leche, ¿verdad? Que aún iban quedando. Esa noche, pues no aguantaba el dolor de muela y mi mamá me trajo a la 12 Avenida, a la 13 Avenida y Quinta Calle, en la esquina de San José. Sí. Ahí existía la farmacia Valles, ¿no? A comprar una pastilla para el dolor. Sí, pues. ¿Verdad? Ahí, en ese momento, pues venía saliendo Jesús de los Milagros en una pequeña procesión que hacían en la época de los 50s, 56, 55, no recuerdo el año. Sí. Pues tampoco voy a decir el año. ¿Cómo se? Y entonces,
cuando veníamos, iba saliendo Jesús con una túnica muy sencilla, una túnica color corinto, de puño doble, bastante larga. Bueno, después vamos a hablar de esa. Y en ese momento, Jesús de los Milagros me flechó. Sí. Fue para mí el amor de mi vida. Desde ese momento, para mí, era Jesús de los Milagros. Y llegamos a la farmacia. Fíjate que hasta la fecha no se me olvida el nombre de la famosa pastilla. Sí. ¿Ya? Son aquellas cosas que te quedan grabadas desde niño y que nunca se te van a olvidar. Yo creo que me voy a morir y me voy a acordar de la pastilla, Sí. que añales de que no existe, Ya no ¿verdad? Pero no era ni mejoral todavía, sino que se llamaba Bromural. 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 Pero no es la pastilla, Carlitos, fue el momento. Usted no olvida a Jesús de los Milagros y asocia la pastilla y no se le olvidó. Así es, así es. Y entonces ahí es donde me nace aquel amor a Jesús de los Milagros. Aquel amor tremendo. Y como te digo, yo me salía de la casa, me llegaba de la casa y me decían, si sacas malas notas, no puedes ir a ver a Jesús. Sí, pues. Ya era el gran castigo. Ese era el castigo. Ya era el gran castigo, porque ya para mí esto era un castigo fuerte. Pero eso ya fue posterior. Pero en esos años llegabas y te inscribías en la procesión de San José, ya cuando yo ya pude llegar con mi hermano y pues llegamos a inscribirnos para cargar a San Juan. En esa época estaban los hijos de don Medardo Ortiz, Gustavo Ortiz y otros, Medardo y otros hijos de don Medardo, valga la redundancia, y entonces ellos eran los que escribían a San Juan. Y eran amigos de nosotros, pues de patojos. Y nos escribíamos, ¿y cuánto vas a dejar de limosna? 5 lemás. Sí, pues. Dejabas tus 5 lemás y te escribías. Y bueno, cuando llegabas a recoger tu turno, tenías 4, 5, 6 turnos, ¿verdad? Sí, pues. Y ese año, Monseñor Maco no era sacerdote. Estaba en aquella etapa en que dejan de ser seminaristas a pasar a volver otra vez al mundo para ver si se quedan o se van, ¿verdad? Exactamente. Y Monseñor Maco, muy ilusionado, porque a él siempre le gustaron los coros, siempre le gustó el coro nazareno. En San José existía ese famoso coro nazareno por parte de los miembros de la junta directiva y de la asociación y colaboradores, ¿verdad? Y llegaban los días viernes a cantarle a Jesús. Se hacía un rosario a las 6 de la tarde y luego se hacía una bendición menor en esa época. Ahora ya no creo que ya no la he visto que se haga, que era únicamente se exponía a nuestro amo en el copón, no en la custodia. Luego pues el sacerdote llegaba, cubría el Santísimo, lo guardaba en el sagrario y bueno, pues se cantaba, todos cantándole a Jesús. Pues él dispuso que iba a ser un coro de patojos, ¿no? Y cabalmente sacó el listado de todos los patojos que nos escribimos ese año. Y cuando nos escribimos, pues llegó a la casa de cada uno, se tomó la molestia de llegar a la casa de cada uno de los familiares y pedir permiso para que pudiéramos llegar y formar el coro. Te voy a contar que ese coro famoso éramos aproximadamente unos 60 patojos, ¿verdad? Un coro grande. Un coro grande. Pues recuérdate que en esa época, estamos hablando de la época de los 60, pues el barrio era bastante grande, ¿verdad? Sí. O sea, los patojos vivíamos en el barrio y todo eso. Más viviendas y menos comercio, digamos. Comercio, así es, menos comercio. Bueno, pero Monseñor Julio Víctor Tello Ávila, que era el capellán de San José, era muy litúrgico. Para él todo era, eso no es litúrgico, ¿verdad? Pues. Y entonces no nos dejaba ensayar en San José. Sí, pues. Entonces, Monseñor le pidió permiso a don Paco Morales, que era el dueño de la librería, que actualmente
es de donde sale, es de donde se reza, creo que todavía no estoy seguro, la primera estación del Vía Crucis en la procesión del silencio, Sí, pues. enfrente de San José. Y ahí en ese zaguán estudiábamos. Sí, pues. ¿no? Pero vinieron la época política demasiado fuerte, ¿verdad? Años 62, años 62, años 61, la situación se convirtió bastante difícil. De esa cuenta, pues el coro se disolvió. Pero vas a creer que de esos 60 patojos que habíamos, el único que se queda fui yo. Sí, pues. ¿Ah? O sea, he sentido siempre el llamado y el estar a la par de Jesús de los Milagros. Jesús de los Milagros lo tenía agarrado, así, no lo dejaba. Me tiene agarrado. Lo tiene agarrado. No se puede ir a ningún no lado. Me puedo ir. Entonces, fui el único que me quedé. Entonces dispuse que íbamos a hacer un grupo de patojos para acolitar. Y yo me quedo como acólito de Monseñor Teo. En esa época, imagínate, las misas eran tempranísimas, Sí. porque estoy hablando antes del concilio, ¿va? La misa era a las 6:30 de la mañana, entonces yo me venía de mi casa, que estaba aquí nomás, y me venía a San José, ¿va? Mi vida era estar en San José, Sí. ¿va? Y estar molestando, en esto ya me empecé a involucrar en el grupo de la asociación, con mi gran mentor, mi gran maestro, que fue para mí don Guillermo Molina Monzón, que era el encargado de esa época, de aquel grupo de grandes devotos de la talla de don Chusito Muxi, Daniel, bueno, se me escapa el nombre, de don Polito Gómez, había un personaje que era el que escribía en El Imparcial. Y bueno, aquel patojo molestón, Juanito Gabarrete, ¿verdad? Que yo fastidiaba a Juanito Gabarrete, y dentro de tantas cosas que vivimos en esa época, pues quiero contarte que me fui involucrando poquito a poco, y como te digo, gracias a Sor Marta Belloso, que me enseñó a amar a Jesús Nazareno, me enseñó el amor a la Eucaristía, me enseñó el amor a tantas cosas en el colegio, ¿verdad? Y bueno, pues en una de esas, pues yo ya estando patojo, años 63 aproximadamente, cuando me invita don Guillermo Molina, me invita a participar para la procesión de Domingo de Ramos. Sí, pues. Imagínate, para mí fue aquel honor, ¿verdad? Y me dieron un distintivo que era inspector de incensarios y naveteros. Usted ya llevaba un cargo en la procesión. Yo ya era tatascán en la procesión, ¿verdad? Peleando con el que en paz descanse, Juanito Gabarrete. Sí. Toda la vida peleábamos con Juan, pero tuvimos unas vivencias tan lindas con Juan, que realmente cuando tocamos temas así como el que estamos tocando hoy, me gusta recalcar esos momentos que vivimos con Juanito. Mira, nos peleábamos por todo, pero era aquel cariño que nos teníamos. Yo le hacía barrabasadas a Juan, porque yo era mucho más pequeño que Juan. Y recuerdo que nos maltratábamos y Juan me corría por toda la iglesia, yo me subía a las gradas. Una vez me subí hasta la punta del asta y desde arriba lo llamaba y le decía, venite pues, venite, y empezábamos a maltratarnos. Y ahí pasaban las cosas. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Nuestras Imágenes de Pasión. Suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos nuevos contenidos, no solo del podcast Nuestras Imágenes de Pasión Digital, sino todos los videos que subimos a lo largo del año. Los esperamos en Nuestras Imágenes de Pasión en YouTube. El bordado sacro, que tiene su máximo esplendor en la Semana Santa de Andalucía, cuna del arte sacro a nivel mundial, se ha expandido a varios lugares del mundo, entre ellos la bella Guatemala, donde la mano de obra de bordados en técnicas españolas está presente, por manos 100% guatemaltecas. Los Sastres, taller de bordados en oro y restauraciones.
Pues en esas idas y venidas, me acuerdo que una vez era para una procesión del silencio. Y Jesús sacó el adorno de el bautismo de Jesús. Sí. Iba San Juan Bautista adelante. Pero iba con su mano así. Y en eso, por X o Y razón, salimos con Juan y pasamos por la 9ª Avenida y 6ª Calle. Allá había una pescadería antes del terremoto. Y entre las joyas que el Señor tenía marítimas, Sí. había una concha muy elegante, colgada. Mira esa concha, me dijo, para San Juan. ¿No? Me dijo. Y entramos con el Señor, ¿verdad? Le dijimos que si nos podía prestar la concha, ¿verdad? Y nos dijo que no. Era una de sus joyas. Sí. Que tenía realmente una joya preciosa, pues, ¿no? Con chanajas por dentro y todo. Imagínate. ¿verdad? Y entonces le dijo, mire, le dijo, alquílenosla. No, nos dijo. Y le dijo, hagamos un trato. Le dijo, préstemela. Y yo le dejo mi reloj. Ajá. Juan Gabarrete. A Juanito Sí. Gabarrete. Entonces le dijo, algo de mala gana. Le dijo, a ver, el reloj, pues, le dijo, llévesela. Ajá. Y le explicamos, primero ya le habíamos explicado para qué era. Y llegamos, le pusimos la concha a San Juan, se la puso don Arturo Estrada, que era el que estaba haciendo el adorno, y Jesús salió majestuoso. Sí. Una de las cosas que no se me olvida, que pasamos con Juanito. La otra, Juanito tenía... ¿Recuperó el reloj, Carlitos? Ah, sí, al día O sea, siguiente. ya le fueron a Al día devolver. siguiente, corriendo. Sí, a dejarlo. Entró Jesús, quitamos la concha y Y a entregarla. Y a entregarla en la mañana. Y esa fue una de nuestras vivencias. La otra fue el día que Jesús también, para la procesión del silencio, iba bastante vacío de adorno. El adorno muy bonito, pero era un desierto bastante árido, pero se miraba un poquito falta de... Sí. No se había llenado, no digamos. se había sí. llenado, ¿verdad? Y entonces me dice, vos, venite conmigo, me dijo. Tenía en su carro, verde, me acuerdo. Y pasamos a su casa, en la 11 calle, y me dio una tijera de cortar grama. Y él sacó un machete, ¿no? Y nos fuimos al cementerio. Y en todos los mausoleos donde mirábamos que había espina de Cristo, vos con la tijera y yo con el machete, tas. Mira, Luisito, llenamos el baúl del carro con espina de Cristo. ¿va? Cuando llegamos, Favor le hicieron a la gente que pues limpiara. sí, le limpiamos los mausoleos y todavía pues el adorno era impresionante, porque se miraba muy bonito, muy elegante. Y muy realista. Y muy real, ¿verdad? Pero esas fueron vivencias que tuvimos con Juanito, ¿va? Pero fueron cosas de patojos, de travesura. Aparte, si yo te contara las travesuras que le hice a Juan, él se acordaba muy bien y guardo mucho cariño de Juanito, porque aún ya, él no estando en San José, siempre nos platicábamos y siempre teníamos un diálogo muy abierto. Y como te decía, creo que tú conoces una fotografía que me regaló don Roberto Yegui, que trabajaba en, ¿cómo se llama?, en los talleres de la Riva. Y en una reunión que estábamos, don Roberto llegó una fotografía de Jesús de los Milagros, que ahora se ha hecho poco famosa porque me la pidieron para ciertas oportunidades, para retomar la túnica que estaba en esa época. Y fotografías que yo se las he prestado, le saqué una fotografía, pues sacamos el negativo, y pues se las di a algunas personalidades, ¿verdad? Y me regaló esa fotografía y se firmaron como testigos de honor, porque la fotografía es de 1901. Sí, pues. Era el abuelo de don Roberto Yegui. Y entonces firman como testigos de que me había dado la fotografía Juanito Gabarrete y don Guillermo Molina Monzón. Los cuatro estábamos ahí en una reunión en Santo Domingo cuando me dieron esa fotografía. Pues, y así, es un tesoro, es un tesoro. Es un tesoro. La he visto, o sea, la fotografía es una maravilla, es una obra preciosa que la guardo en una urna especial, ¿verdad? ¿Vos la has visto? Y entonces guardo mucho cariño por él. Luego después
que me copió la idea famosa del del palio, la carroza del palio, que también yo solté la boca y me la ganaron, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues va en muy buen cortejo, ¿verdad? Sí. Y así, mira, hay cosas que fuimos pasando entre toda esa gente, ¿verdad? Esa gente, pero vuelvo retomamos el caso de don Carlitos Díaz Pérez. Estaba yo bien patojo. Jesús de Candelaria, en la procesión infantil, había sacado un adorno donde adelante iba el Calvario. Y me plagié el adorno, patojo de colegio. Ajá. Y había un patojo, que era mi compañero, que dibujaba muy bonito. Entonces le pedí que me hiciera el dibujo, el diseño. Me hizo el diseño, van las 3 cruces adelante, y Jesús, les gustó la idea y la ponen para una procesión del silencio. Entonces, cuando don Carlitos Díaz Pérez, que era un señorón de sombrero Stetson, de traje toda la vida, bien planchado, directivo de San José, se emplazaba al salir de Limpercia, pasaba a platicar ahí. Llegó una oportunidad, él preguntó, y miren el adorno, que no sé qué está. Entonces, don Guillermo Molina le dice, no vas a creer, Carlitos, pero el adorno que va a sacar Jesús es el de este patojo, le dijo. Y don Carlitos se rió y le dijo, este patojo es un futuro presidente de San José. Me estoa. ¿Qué andaba yo pensando? Nunca pasó por su mente. Nunca pasó por mi mente. Pero voz de profeta. Luego después pues, sacaron a don Carlitos, se falleció don Carlitos y se empezaron a morir toda esa generación de viejones, ¿verdad? Ya que todavía, pues creo que nos queda 1 o 2 todavía de ellos. Y empiezo a crecer dentro de la asociación. Hay cambios ya presidenciales. Don Guillermo Molina deja la presidencia, la ha tomado Miguel Ángel Sosa, y sigo trabajando con don Miguel Ángel Sosa muy de cerca, y con Monseñor Tello, que se dieron varios problemas, y bueno, una serie de actividades que pasaron. Y yo en San José. Bueno, pero así voy creciendo, y a mí se me encomienda sacar el Vía Crucis de San José. Ahí te voy a hablar también de la imagen que actualmente sale en procesión infantil. Sí. Esa imagen la manda a hacer don Guillermo Molina con los hermanos Rojas, pero la sacan del tour de aquel famoso cromo donde Jesús está viendo para arriba. Sí. Que se volvió a hacer famoso sacaron esos cromos de los años 50. Los 3 sacaron otra vez. Sí. No son 3, son varios. Sí, ¿verdad? Todavía 2 más. Exacto. Que los tengo en slide. Interesante. Y entonces sale que le hacen a Jesús viendo para arriba. Bueno, esa cuenta a don Guillermo Molina no le gusta la imagen por 2 razones. Primero, porque estaba viendo para arriba, le faltaba pues estética en ese sentido, y segundo porque era muy grande. Él quería una imagen del tamaño de la infantil de Candelaria. Sí, ves. Y entonces la dona a la asociación, y entonces en esa época pues lo ponemos en una andita que cabalmente se mandó a hacer en época de don Guillermo Molina para sacar a las 5:30 de la mañana la procesión de Jesús. No, de Jesús de las Palmas. Jesús de las Palmas. Que salía alrededor del atrio. Y era una andita muy bonita, pequeña. Y bueno, pues ahí subíamos con otro gran amigo mío, que en paz descanse, Carlito Silva, el hijo de doña Chela de Silva, que la conociste, una personalidad en la Cuaresma, en la Semana Santa. Y entonces aparece, sigo yo pues trabajando en eso, ¿verdad? Llega el momento en que viene la junta directiva, pues hay ciertos cambios que no vale la pena comentar,
se dan cambios, salen los directivos, entran otros, y salen otros, y entran otros, y bueno. Y Carlos creo que se queda dentro, ¿verdad? Llega gente nueva, llega gente que había estado anteriormente, y bueno, hasta que llega ese famoso momento que marca totalmente la vida de Carlos Cruz, ¿no? Cuando llega la desgracia más grande que le ha pasado a Guatemala, 1976, sí, el famoso terremoto, ¿no? Realmente pues es cuando se cae San José, ¿no? Y entonces esa madrugada, esa mañana, yo llego a San José a eso de las 5:30, 6 de la mañana, y ya las imágenes principales pues estaban afuera, el Señor San José, la Virgen del Venadito, como tradicionalmente le llamamos, estaba quebrada porque se había caído, estaba representando el altar de la Virgen de Lourdes, que pues es en el mes de febrero, y el Sagrado Corazón de Jesús, estaban afuera, Jesús de la columna, y ya faltaba solamente las imágenes de Jesús de los Milagros, la Santísima Virgen de Dolores y San Juan Magdaleno, y la Santísima Trinidad, que estaba hasta arriba. Ya en ese momento, pues empiezo a ver, porque todo el mundo decía que el Padre Flores se había muerto, pero esto ya lo hemos comentado varias veces. Yo creo que ya todo el mundo conoce ese momento trascendental para mi vida, que es en el momento en que me toca bajar a Jesús de San José, el día del terremoto, y que yo lo llevo marcado en el alma, lo llevo marcado en el corazón. Y la verdad es que yo le llamo a ese momento el descendimiento más triste que tuvo Jesús de los Milagros, ¿verdad? Bajarlo de su camarín y la última procesión por la cual pasó en el antiguo San José, ¿verdad? Sí. Nuestras imágenes de pasión. Digital. Cuando lo paso por la nave central, lo entro por la sacristía, lo paso por su salón y lo pongo, primera vez que lo pongo en el suelo. Sí. Porque yo soy muy celoso. Totalmente. Totalmente me conoces, ¿verdad? Sí. Entonces lo puse en el suelo y el Padre Flores pues se le tiró a los pies, le agradece y pues me dice, lo pusimos ya en la parte de atrás. Cuando me nombran presidente de la asociación, el 1 de septiembre de 1977, mi ilusión era iniciar la obra de construcción de San José, porque realmente lo que recibí fueron 5 quetzales en una cuenta y un solar vacío, aún todavía con piedras, ruinas, porque el batallón de ingenieros del ejército había destruido lo que había quedado.